Realmente no está indicado ni dicen nada sobre esto, pero tampoco hay ninguna señal prohibiendo la entrada. Al lorito, a las escaleras de emergencia. Siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Madre mía. Pues después de haber sobrevivido al bosque de Ocala, hoy vamos a hacer una parada en Jacksonville. Hemos conseguido allí una Airbnb para intentar que se seque un poquito la ropa, las mochilas, porque no ha parado de llover desde las 3 de la mañana. Y después ya nos pondremos de rumbo a la ciudad de Chicago. Antes de nada iremos directos a un taller, que nos arreglen todas las cosas de la moto porque cada vez nos fallan más cosas. Noto que el freno delantero vuelve a patinar con la grasa de la amortiguación y las ruedas me hacen cosas raras, así que a ver si encontramos a alguien que nos ayude. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. Vamos a ver si podemos establecer un campamento base y ya después arreglamos la moto, que será lo siguiente. Put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. Pues así es como queda todo cuando descargar la moto. Mochila escalada, ya secarán y le pondremos alguna chapucilla. Bueno, la mítica casa americana, la cocina en la esquina, salón comedor. Lo más clásico, que por este precio no está nada mal. Papelera, la calle, el jardincito, es la casa del sueño americano. Y gracias a Dios tenemos poncho para la bestia. Y esta es la obra maestra. Les han quedado las mochilas fijas, las hemos atado por sí mismas y aparte les hemos puesto unas cinchas, pasan por las estriberas delanteras, pasan por detrás del baúl y bueno, en principio el plan es eso, dejar las mochilas aquí fijas y ir sacando y metiendo las cosas de dentro según donde durmamos. Una especie de chubasquero atado también con una cincha encima para que sea impermeable y nos ahorramos una media de 1 hora al día. Ni Turatech, ni Miquel Silvestre, ni hostias, todo casero. Empezamos el día. For the sky, clouds with flying colors Hemos llegado al primer área de descanso estadounidense. Aquí dentro tienes para ducharte, lavarte las manos, baño. ¿Qué te parece, Mari? Mira, hay pequeños comedores. Tiene buena pinta. En la entrada hay un cartel que pone que no puedes dormir. Anda, ¡Hala! algo interesante. Viene con mapa y todo. Ya estamos dentro. Son máquinas expendedoras. ¿Qué precios tienen? Si le damos a un agua, por ejemplo. ¿Cuánto vale la broma? $2.50. 2.50 el Dr. Pepper. ¿Y el agua? 2.50 también. Son los $50, 2 euros. No está mal. Estamos a 2 días de Chicago intentando localizar un taller. ¿Yo responde? Segundo intento. The cheese, the camera of the wheels. The tire? The tires. Yes. What kind of bike? It's a Yamaha FDR 1300. You have new tires? No, I need to put new tires because I'm making a trip around United States and I need to change it. All right. Well, if you want, you can bring the bike here. Then we'll look up what tires are in stock, and we should be able to get them if they're in stock in Wisconsin to borrow. Okay, I will arrive on Friday. Is it possible to order it today and put it on Friday? Yeah, possibly, but I need to know the exact sizes of the tires and stuff. I can, if you have WhatsApp, I can send you a photo or a message. I can put images of the wheels or the model. So you're going to be in town Friday? Yes, viernes y sábado. Friday and Saturday. Okay. So write it down on a piece of paper and then call me back. Bueno, parece que lo podemos conseguir. Esto ya empieza a manchar, perder el líquido de la suspensión. Lo que hace que poco a poco vaya notando como pierdo frenada de los discos delanteros. Cosa importante porque es el principal disco de frenada de la moto. A ver si conseguimos arreglarlo en Chicago
Supongo que hay que cambiar esto. Las anillas de arriba. Si tocara la suspensión ahora mismo me pringaría toda la mano también de aceite. ¿Qué tal, Iván? Venga a pegar, venga a pegar. Pues, algo hará. On my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me. So I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some space. Pues ya hemos llegado a Atlanta, la ciudad donde se inventó la Coca-Cola. También tenemos la CNN, que fue la primera cadena de noticias 24 horas del mundo. Además, la ciudad tiene el aeropuerto más transitado del mundo. Aquí se rodó los Juegos del Hambre, The Walking Dead. Ya llegamos al siguiente área de descanso, una milla, son como 1,6 kilómetros. Y esto de aquí es el río Tennessee. That I should fold and give in. I can't win in this game, no. But you can hear me laughing. I'm the new thing in this field. You should kneel instead of me now. Yeah, I rose up from the dead. You were Primera área de descanso de Tennessee. Esta parece bastante más cool. Blue Star Memorial Highway. Tributo a las fuerzas armadas. Además de que está en una pequeña islita. Y 2 horas límite. Máquinas de vending. Decidir Bueno, y esto parece un camping de los cuidados. Aquí tenemos la zona de vending. 3,50. Pero mira, $1,25 la Coca-Cola. Esta está más persona normal. Vamos a ver cuánto puede valer un café. A ver, ahorita. Primero por $1,25 compras tu capsulita de café. Por 50 céntimos compras la taza que tú quieras. Con azúcar, con vainilla fresca. Y finalmente te lo echas tú mismo. La máquina expendedora. Qué barato. Barato y bien. 1,75 para lo que es esto. Sí, además el vaso es grande. Bueno, hoy comemos en el área de descanso de Tennessee un arrocito. Arroz con brócoli. Arrocito. ask me to love again. Now it's too late to walk away. You crashed into my life like a category 5, but is it too fast for a broken heart? Hemos quedado con un Adventure Rider que nos ofrece su casa para pasar la noche. A ver si nos deja un huequito para montar la tienda y mañana salir pronto. Bueno, pues nuestra primera vez en una caravana. Tipo mansión. Baño. Nos ha puesto el aire, el hombre, increíble. La verdad encontramos a un chico por Adventure Riders, una página de motociclistas que van ofreciéndose para acoger a personas, a viajeros, vamos, que vayan en moto. Y realmente le pedimos un cachito de césped para montar la tienda y nos ha puesto el aire, nos ha ofrecido comida, bebida y aquí estamos. Increíble, la verdad, que alguien acoja así a un desconocido sin pedir nada a cambio, de manera altruista, para el mundo fuera así. Aquí tenemos la estación de carga. A cargar las 34 cosas, teniendo en cuenta que aún faltaría la GoPro, mi móvil y dentro de poco ya le tocará a las linternitas. Pero no salía ardiendo. Falling down and I don't know what I would do without you. Yeah, you Y ya estamos montando la moto, que salimos en ruta. down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Hey, now everything's alright. We've been longing for each other, and it feels like I'm on cloud nine. La siguiente parada se llama Target. La segunda gran cadena después de Walmart nos puede servir para cambiar un poquito los sabores. Miraremos a ver la línea low cost, en torno a $1 o $2, algún sobre de lata, cosas que se puedan hacer en el camping gas. Y bueno, alternando entre unas y otras, entre el 7-Eleven, las gasolineras, Walmart y Target, pues tiene comida barata y alternando. Sana, pues no.
I don't wanna be without you. This is something that I know for sure. No sé qué pasa con la rueda trasera, que me va pegando pequeños patinazos, pero bueno, hemos quedado con otro mecánico en Chicago y ahí intentaremos cambiarla de rueda. Aunque sí, se nos está echando otra vez de nuevo la noche encima, así que vamos a hacer noche en Lafayette, madrugamos un poco y salimos directos para allá. I'm with you. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Hey, now everything's alright. We've been longing for each other, and it feels like I'm En este país parece que pinten las granjas cada año y lo mejor es que se queden mirando. La blanca. No se lo he metido mal. Bueno, al menos el grande está limpio y tenemos una tele de 50 pulgadas. El único que había barato. La Hello Kitty. La de se la portó más. Sí, eso te dice, mira aquí. Pues tenemos las baterías de la GoPro, intercom, el otro intercom, la batería, la linterna, un móvil y otro móvil. Pedazo de maravilla de estación de carga que tienen aquí. Pues cargar 14 cosas a la vez. Bien, las cosas salen bien. Bueno, pues aquí tenemos a Lucas y luego hay otro que nada, ha decidido que se suba. La noche no dormimos solos. Experiencias, sitios en los que te metes, Hello Kitty a tope. ¿Y qué pasa ahí? Y así es como mantienen estos céspedes perfectos en todas partes a las 7:30 de la mañana. No te va mano. You're playing your cards with your queen of Aunque no lo parezca, Estados Unidos es el segundo productor mundial de energía eólica. Únicamente lo supera China. your place in your bed, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. Ya tenemos Chicago, también la llaman la ciudad del viento. Esta es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. También por lo que hemos estado mirando es una de las más caras. Got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Hubo una época que la ciudad la dominaban las mafias. Esto hoy en día ha cambiado, pero aún así la recomendación oficial sigue siendo evitar alojarse en las zonas sur de la ciudad. 4 carriles, línea recta y aún así ha tumbado el coche. Pues nada, vamos a ver si le cambiamos las ruedas, le echamos una revisión a los frenos, a la suspensión delantera. Pero ¿por qué frena mejor el freno trasero que el delantero? Debería ser al revés. Así que nada, segundo taller, mantenimiento completo, al menos quedamos más seguros. Esta tarde quedaremos con otros chicos de Adventure Riders para ver si nos puede ayudar a montarlo. ¿Pollo calefactable? Bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules, talking way too loud, and you're talking rude. ¿Qué coño será? ¿Qué le cuesta tanto irse? And it's a fact, no turning back. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boot. Come on! It would be, yeah, this will hook onto the battery, and then these will plug into this. Bueno, pues ya tenemos vuestros puños calefactables y nos ha regalado nuestro nuevo amigo Alex una toma USB para cargar el móvil o lo que haga falta. Espero que no sea mucho para la batería. Pero bueno, en principio, según Oxford, la marca de los heated grips, se apaga solo cuando detecta que la batería está baja. Esperemos que sea verdad.
Y nada, pues aquí conociendo gente nueva, en sitios nuevos, Chicago, todo súper acogedor. La verdad es que es increíble ir encontrando gente que te ayuda así sin esperar nada a cambio y te ofrece su tiempo, su casa, su bebida, comida, lo que necesites de forma completamente altruista. Es increíble lo que vas encontrando por el mundo, la verdad. Así que nada, vamos a ver si le invitamos una cerveza, lo emborrachamos, conseguimos que acepte la invitación a cenar. If I'm the bad one, take a look at yourself in the middle of this room. You spread, does it make you feel good too? Pastelería favorita, está en paquete. A ver qué tal está. Tiene buena pinta. Tienes una tarta de huevo De Macao. y ham and cheese bag. Bien barato, la verdad. 1,70 una cosa y 1,75 es. Café 2,30. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break it. I swear, you're falling into me, touch me. I swear, you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make it sweat on me. I wanna make it sweat on me. Pues ya estamos en Chicago, el origen, el punto de inicio de la Ruta 66. Sorprendentemente es el sitio con las peores carreteras de todo lo que llevamos de ruta. Hemos cruzado Estados Unidos de sur a norte, desde Key West, y sin duda nada compite con unas carreteras como estas. En el centro de la ciudad lleno de baches, de agujeros. Lo curioso es que tiene una especie de infraestructura subterránea, un montón de túneles y túneles y túneles que circulan por debajo de la ciudad, y por encima prácticamente no hay tráfico, el grueso va por debajo. De lo más interesante, de lo que más nos ha sorprendido, los puentes de hierro inoxidado. Puedes encontrarte unos 20 túneles en fila cruzando todo el río que rodea la ciudad cuadrada. También tenemos los metros, ferrocarriles, monorraíles, trenes. Son como sobrepasos elevados por las calles, muy típico de las películas, como la película de Ghost. La verdad es que ha sido bastante llamativo. Y ahora nos vamos a la Torre Willy, que fue la torre más alta del mundo durante 20 años consecutivos. Al lorito, a las escaleras de emergencia. Siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Una de las peores cosas que te puedes encontrar aquí en un viaje como este en moto es el aparcamiento, ¿vale? En estas grandes ciudades no hay nada de aparcamiento. De hecho, no se ve ni una sola plaza, son todo calles y calles y calles. El problema, ¿dónde aparca la gente entonces? En parkings privados. Pero Los precios carísimos. Por ejemplo, es 20 minutos, $12. De 20 a 40 minutos, $30. Y así todo. sí que puedes buscar alguna oferta en algunos parkings que hay subterráneos, en estos túneles de bajo tierra, pero igualmente 15-20 dólares por unas 6-7 horas no te los quita nadie. Así que al final nos hemos ido a Al barrio de Fulton Market, que en teoría se puede aparcar gratis. bastantes plazas, bastante libre y aparcamiento gratis. Y por fin nuestro mejor amigo, el 7-Eleven, que solo merece la pena si te descargas la app. Tienes que descargarte la aplicación desde internet, de sitios diferentes a la Play Store. Bueno, a ver si seguimos encontrando más 7-Eleven y sitios baratos donde comer, que con la app hoy nos ha quedado la comida en $5. Unas 8 alitas deshuesadas Y unos 10 tacos, mini tacos. y 10 mini tacos rellenos de carne picada. Todo picante, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Te gusta Chicago? La verdad es que sí, me ha impresionado y no me esperaba esto. Los puentes, los rascacielos, los castillos, es un buen sitio para empezar la ruta 66.
evacuation procedures posted in each car. La magia de Chicago. Tan pronto estás a 32 grados muriéndote de calor, como bajas a 7 con posibilidad de nevadas. Ya veremos mañana por la mañana cómo nos encontramos la moto. La que dan entre 1 y 2 centímetros de nieve. Doors closing. Joder, quedan 2 segundos para bajar. Bueno, sin duda una de las mejores cosas que puedes hacer en Chicago es montar En el transporte público. en el transporte público. Lo más curioso es que justo va por todo el distrito financiero, por todo el centro, donde están los rascacielos dando vueltas y vueltas. Todo esto son las líneas sobrelevadas. Espectacular, puedes ver todos los callejones. Precio, $5 cada uno. En estas maravillas que ya solo por sí mismas son una atracción turística. Hemos llegado al departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Está en la 7ª planta del Navy Pier. Realmente no está indicado ni dicen nada sobre esto, pero tampoco hay ninguna señal prohibiendo la entrada. ¿Que dónde está el departamento de la Fuerza Aérea? Pues ni idea, aunque esto parece más un parking que otra cosa. Lo mejor, las vistas. Increíble. Es una vista de todo Chicago y el lado Michigan desde la azotea. ¿Quién nos iba a decir que Chicago nos iba a sorprender tanto? Nos hemos quedado helados y no solo por el frío que se viene. Mañana empezamos la mítica Ruta 66, pero la moto nos tiene guardada otra sorpresa.